Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a CNN Tiempo. Llegó el fin de semana, ha sido un día viernes súper frío en varias regiones de nuestro país y todo indica que el fin de semana que comienza también estará bajo parámetros meteorológicos muy fríos, bajas temperaturas en varias zonas de nuestro país. Lo vamos a conversar de ahora en adelante en CNN Chile. Comenzamos el programa, bienvenidos y bienvenidas. Para partir, queremos actualizar información meteorológica que viene desde Estados Unidos, particularmente desde Nueva York, con una tormenta de lluvia que ha provocado graves inundaciones en distintos puntos de Nueva York durante las últimas horas. La ciudad recibió la descarga de 150 milímetros de agua en solo 3 horas. Las precipitaciones dejaron calles completamente cubiertas de agua, como vemos en las imágenes, dificultando de forma crítica el tránsito peatonal y vehicular, además de generar filtraciones y acumulación de agua en numerosas viviendas y sótanos tras el paso del sistema frontal. El impacto se concentró con fuerza en los condados de Brooklyn y Queens. En el primero, los vecinos debieron desplazarse entre vías totalmente anegadas, mientras que en Queens, las autoridades locales informaron el cierre de varias rutas y arterias importantes debido a los altos niveles de agua acumulada. Ante la persistencia de las condiciones climáticas adversas, las autoridades llamaron a la población a extremar las precauciones y mantenerse atentos ante la posibilidad de nuevas precipitaciones o ráfagas de viento intensas, además de problemas de visibilidad en la conducción vehicular. Lo vamos a seguir actualizando. Bueno, y a esta hora de la noche queremos proponerles un tema de conversación que tiene que ver con los humedales. Vamos a revisar estas imágenes para entregarles mayor contexto de lo que queremos abordar en esta noche de CNN Tiempo en un tema, ustedes saben, que ha estado en la palestra. Bueno, Chile posee uno de los patrimonios de humedales más diversos y extensos de América del Sur. De acuerdo con el Inventario Nacional elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente, el país cuenta con más de 40.000 humedales que abarcan una superficie aproximada de 4.5 a 5.6 millones de hectáreas, cifra que representa entre el 5,9 y el 7,3% del territorio nacional. Vamos a profundizar en este tema, la importancia para los ecosistemas y también el compromiso que existe de las autoridades para preservar, proteger estos humedales. Lo abordamos ahora en CNN Tiempo. Y lo vamos a hacer, ya la vemos en la pantalla, con Fabiola Norambuena. Ella es estudiante del doctorado en Conservación y Gestión de la Biodiversidad de la UST e investigadora del Centro Bahía Lomas. ¿Cómo estás, Fabiola? Gracias por tu tiempo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por abrir este espacio tan importante para hablar de los humedales. Gracias a ti por estar acá. Fabiola, partamos con una pregunta general, básica tal vez, pero importante para entrar en materia. ¿Qué es un humedal? ¿Qué debemos entender por un humedal y qué no es un humedal? Ujú. Bueno, sí, efectivamente hay una definición bastante utilizada, que es la definición de la Convención Ramsar. Ujú. Ramsar es una convención intergubernamental que protege o investiga y resguarda los humedales a nivel internacional. Y Ramsar define los humedales como bastante amplio, abarca bastantes tipos de humedales y son estas extensiones, por ejemplo, de marismas, pantanos, turberas, se incluyen lagos, lagunas, ríos y tienen ciertas características, por ejemplo, que es de régimen permanente, es decir, que el agua está ¿Ya? permanentemente durante todo el año, o temporal, que se puede secar en algún momento y el agua vuelve a restablecerse. Claro, y También si hay otras ponemos... características. Sí, dale, te Ujú. escucho. Sí, como otras características que pueden ser de origen natural, también artificial, dulce, salobre, salada. Esa es una definición bastante utilizada e incluso en la legislación chilena. Ya, perfecto. Y para poner un ejemplo concreto, por ejemplo, el río Mapocho es un humedal urbano. De hecho, fue calificado así no hace mucho tiempo. En efecto, como te decía, hay distintos tipos de humedales, como los fluviales, que aquí abarca los ríos, a los esteros, que es de escorrentía, digamos, de flujo más constante, y hay otros tipos de ecosistemas como lacustres, como lagos, lagunas, y así otros tipos de humedales. Así que esta ley, perdón, esta definición abarca distintos tipos de ecosistemas o de cuerpos de agua. Ya, perfecto. ¿Y qué no es un humedal? Si me puedes dar un ejemplo concreto para que hagamos la diferencia. Sí, bueno, en efecto,
quizás abordémoslo desde el aspecto cómo establecer qué es un humedal o no. La ley de humedales urbanos 21.202 establece ciertos criterios para definir qué es un humedal y qué no. ¿Ya? Como estos son tres criterios mínimos de sustentabilidad, donde se establece, por ejemplo, que haya un régimen hídrico, primero. Segundo, que existan ciertos tipos de suelos, particularmente los humedales tienen suelos saturados y un tipo de textura diferente. Y qué tipo de vegetación se establece allí. Cuando hay Perfecto. vegetación hidrófila, estamos hablando de que es un humedal. Sí, a mí me tocó Entonces, una hablamos de vez, régimen, sí. hablamos de suelo y hablamos de vegetación para establecer si es o no un Perfecto, humedal. queda claro el punto. Me tocó una vez reportear hace algún tiempo una pauta de noticias donde estaba el gobernador Orrego, otras autoridades, para lograr establecer el río Mapocho como un humedal y todos los que estábamos ahí nos sorprendíamos de la gran cantidad de especies que habitan en el río Mapocho. Si uno sube hacia la precordillera puedes ir notando aquello. Buenita, por supuesto, también ya más inserto en la ciudad misma, habitan un montón de especies en un lugar como ese. Y en ese sentido vamos a hacer dos preguntas en una para ir avanzando. ¿Cómo ayudan a las comunidades humanas los humedales y también a la seguridad del agua? Ese es un tema súper relevante que me gustaría que lo abordáramos para luego ir al de la legislación propiamente tal. Súper. Sí, bueno, los humedales proporcionan ciertos beneficios, también los llamamos servicios ecosistémicos y son fundamentales. Dentro de estos servicios que recibe Ujú. la comunidad está, por ejemplo, que los humedales pueden amortiguar las inundaciones, pueden proporcionar lugares para amortiguar también el calor, amortiguar ciertas condiciones del clima. ¿Ya? También son filtradores como riñones, digamos, siempre se han considerado así amortiguadores también de los contaminantes, filtran estos contaminantes que puedan recibir de todas partes, de zonas urbanas, de zonas agrícolas, y limpian el agua. Entonces tienen un gran potencial de depuración del agua. Y también, como mencionabas, albergan una gran cantidad de riqueza, abundancia de especies. De hecho, es uno de los ecosistemas, como los bosques o océanos, que proporcionan riqueza y hábitat también para una gran biodiversidad, así como otros beneficios. Por ejemplo, ciertos humedales en zonas urbanas también tienen un rol clave para Mm. proporcionar áreas de recreación, áreas de esparcimiento y de poder ir a recorrer, caminar como salud mental también. Claro, y tú decías también en una respuesta anterior, hay distintos tipos de humedales, los naturales y los Ajá. construidos. Si me pudieras dar un ejemplo de un humedal construido, para que también ahí vamos haciendo la diferencia y lo entendamos. Sí, bueno, un humedal construido, como lo dice su nombre, es un humedal artificial. Artificial, sí. Ha sido, claro, ha sido por actividad del ser humano y se establece por alguna condición o alguna función que necesitamos, Pero por alguno ejemplo, un conocido tranque para de que lo agua. ejemplifiquemos. Sí, algún embalse, de hecho, también es Perfecto. reconocido como un humedal, un humedal artificial. Perfecto, ahí queda claro con un ejemplo concreto. Fabiola, te quisiera Sí. preguntar por nuestra legislación vigente. ¿Qué le falta? Ujú. ¿Cómo la evalúas? ¿Falta que considere, por ejemplo, a los humedales rurales? ¿Estamos al debe allí? ¿Qué ves de esta Mm. legislación que tenemos y que también ha estado en la noticia por una polémica, Sí. declaraciones cruzadas entre el Senado y el propio presidente de la República? Sí, en efecto, tenemos la Ley de Humedales Urbanos Urbanos. 21.202 que se promulgó en el 2020 y es un avance extraordinario, muy importante para el país porque por primera vez se declaran estos humedales en zonas urbanas a través de nuestra legislación, pero como bien lo dice, es una ley para humedales urbanos. Por lo tanto, todos los otros humedales, y es una gran proporción, Ya es la mayoría, ¿o están, no? claro, en efecto, en la mayoría están fuera de la protección, que son los humedales rurales. Mm, Entonces, todos estos ecosistemas, a no ser que estén en un área protegida, en este momento no tienen ninguna figura de protección establecida. claro. Entonces, más allá, también la ley de humedales urbanos no es una ley que protege estrictamente, sino que es un proceso en el cual se declara primero, hay que saber qué es un humedal, qué no es, entonces se delimita, se declara un Mm, humedal y proporciona, digamos, las bases para que cualquier proyecto, ya sea inmobiliario, de empresa, se quiera establecer sobre un humedal, tenga que pasar por un proceso de servicio de evaluación ambiental. Es decir, declarar cuáles pueden ser los impactos si quisiera sí. establecerse alrededor de un humedal. Entonces,
no es una protección propiamente tal, sino que, digamos, sienta las bases para poder poner límites a las construcciones que se hacen alrededor. Entonces, por ahí tenemos que Sí, avanzar un poco más en ok. las zonas rurales y ser más rígidos con nuestra legislación. Ya, Fabiola, haciendo la aclaración también sobre la polémica política que hubo en torno al tema de los humedales, fue entre el Ujú. ministro Poduje y el Senado, particularmente el ministro de la Vivienda y Urbanismo, y el presidente de la República tuvo algunas declaraciones durante los últimos días hablando de los permisos ambientales que muchas veces frenaban proyectos de inversión. Pero cuando hablamos propiamente de humedales, fue entre el ministro de la Vivienda, Iván Poduje, y el Senado. Él se enfocó particularmente en el senador Durresti, pero finalmente hubo una respuesta del Senado como corporación o como Cámara Alta, más bien. ¿Cómo viste Ujú. esa discusión? Sí, bueno, hay ciertos aspectos, límites que tiene esta ley y que, claro, tiene esta incertidumbre donde se generan debates. Y es, por ejemplo, que esta ley, como ya anticipaba, no es una protección oficial. Entonces, se han establecido ciertos proyectos sobre humedales y en los cuales a través del CEA, del Servicio de Evaluación ¿Mm? Ambiental, se han aprobado. Entonces pongo un ejemplo bastante emblemático en estas últimas fechas, el humedal Paicaví en la ciudad de Concepción, que fue declarado humedal urbano por la ley 21.202 en el 2023 y al año siguiente, en el 2024, se anuló su declaración parcialmente Ya. debido a que ciertas inmobiliarias, digamos, reclamaron esos espacios privados. Entonces, hay cierta disyuntiva en el cual los humedales son sitios privados algunos y han sido declarados. Entonces, por ahí tenemos que avanzar, creo, sobre la planificación territorial de los sectores y poder delimitar dónde se puede construir, dónde no se puede construir, Mm. y sobre todo porque hay zonas que son de riesgo de inundaciones. ¿Y ves Entonces, voluntad no, política? ¿cómo? ¿Ves voluntad política para avanzar allí? ¿O poder hacer más robusta la legislación vigente? Yo creo que estamos avanzando hacia allá, porque si nos vemos hace una década atrás no teníamos nada de legislación al respecto. Creo que estamos avanzando, quizás lento. Hay ciertos aspectos que tenemos que ir siendo mucho más rigurosos, como mencionó la ley. Sí. Mm. Y como les comento, también hay un tema de planificación de las zonas urbanas, sobre todo. Yo creo que estamos al debe con ello, de que no hemos incluido como infraestructura natural, por ejemplo, a los humedales en esta planificación, en los planes reguladores, en los planes territoriales. Entonces, por allí podemos ordenarnos un poco de lo que significa dónde poder establecer un edificio o vivienda, porque lo necesitamos. La expansión urbana va acelerada, entonces ahí podemos irnos ordenando un poco como zonas urbanas. Claro, y tú decías también con una legislación vigente que está focalizada en humedales urbanos, sin duda es un tema Ujú. importante, pero una gran proporción de los humedales en nuestro país son humedales rurales, como lo planteabas Mm, anteriormente, por lo tanto falta también generar un foco en esa línea. Para que nos hagamos una mm, idea, en el mapa de nuestro país, ¿dónde se concentra la mayor cantidad de humedales? mm. Sí, la mayor cantidad de humedales se concentra en la zona austral. De hecho, incluso tenemos regiones, región de los lagos, región de los ríos, y en la región de Aysén y Magallanes también hay una gran proporción de humedales. Y de hecho, en Patagonia hay humedales que son fundamentales, que son las turberas, y que a nivel internacional son muy reconocidas por el almacenamiento de carbono que Claro. pueden capturar en su capa de turba. Entonces, cada ecosistema tiene sus características, su dinámica y proporciona funciones y beneficios importantes para la comunidad. Bien, Fabiola, yo te quiero agradecer esta conversación con nosotros. Importante relevar estos temas, generar diálogo en las casas de cada uno de ustedes, generar una reflexión y entender a cabalidad, como tú nos explicabas, la importancia que tienen los humedales para nuestro medio ambiente, para el ecosistema. Que tengas una buena noche y un buen fin de semana. A ustedes, muchas gracias. Chao, Fabiola. Muchas gracias. Chao. Bueno, ya a esta hora nos vamos a ir a la pausa en CNN Tiempo y ya estamos de vuelta con más información.